corriente. Teniendo esos polos, se produce un choque, se repelen. La ira de Dios es ese espacio donde su santidad choca con el pecado. A eso se le llama la ira de Dios. Entonces es una faceta que no nos gusta escuchar muchas veces de Dios, pero cuando empiezas a conocerlo, te das cuenta que tanto ama su creación, tanto ama al hombre, que precisamente lo que quiere es que el hombre ni la creación se pervierta y caiga. Y ahí es donde hablamos de la ira. Yo no he visto la primera persona que vaya a curarse de un cáncer y que cuando le estén haciendo, por ejemplo, estos cánceres que se pueden quitar simplemente retirando una parte, bien sea con láser, que ya los hacen muy fácil, y retiran el tejido cancerígeno, el que está dañado, y la persona queda sana. Hace un proceso de cicatrización y la persona sigue su vida normal. O extraen el órgano, como por ejemplo el caso de un cáncer prostático, extraen la próstata y la persona se sana. Un cáncer de ovario, extraen el ovario y la persona queda sin cáncer. De seno igual, en el caso de las mujeres. Y no he visto la primera persona que diga, ay no, y que vea al médico como un villano porque le extrajo ese cáncer. Todo lo contrario, dicen, ay, me salvaste la vida. Así es como Dios, y eso que la comparación es muy precaria versus la realidad de Dios y de lo que estamos hablando. Pero cuando Dios disecciona, separa, corta el pecado del mundo, es como aquel cirujano que está haciendo, a manera quirúrgica, está removiendo aquello que está contaminado, que está dañando y que se está esparciendo. Pero nosotros, desde nuestra visión limitada, vemos a un Dios villano, no a un Dios salvador, no a un Dios purificador. Y es esto lo que nos muestra un poco lo que va a hacer Ezequiel en estas profecías y en su misión y su llamado profético. Padre, yo te doy gracias por cada persona que has traído, Señor, acá, porque ha sido tu voluntad, Señor. Nadie viene acá si no es tu voluntad, porque aquí no hablamos y no es nuestro interés hablar por hablar, sino que expresamos tu palabra, Señor, de manera libre y dejamos que la misma palabra, que la misma revelación hable por sí sola. Simplemente matizamos o coloreamos, Señor, para ayudar al entendimiento, pero si en esos matices y esos colores estamos mutilando o cercenando la revelación, calla primeramente a quien está hablando en estos momentos, Señor, porque no es nuestro propósito la confusión ni el confundir a nadie, Señor. Mas tu palabra es vida, y el tener tu palabra en nuestro corazón, Señor, nos vivifica y nos hace, Señor, que te conozcamos mejor. Padre nuestro, gracias. Gracias por tu palabra. Permítenos que esa palabra llegue al corazón y sintonice, Señor, nuestro corazón, y por ella nosotros podamos vivir y comprender y acercarnos a ti, y en esa relación saber que no has hablado por hablar, Señor, y que tu palabra es vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, entonces con esa pequeña introducción vamos entonces a la profecía de Ezequiel. Estábamos hablando de Ezequiel, que Ezequiel tiene dos fases, ¿cierto? En la charla pasada lo hacíamos. Ezequiel es un profeta que fue llamado desde el cautiverio. Él fue desterrado de Israel, ¿cierto? Y como fue desterrado, él en esos momentos, cuando viene su llamamiento, en ese llamamiento, él está viviendo en una colonia de judíos dentro de Babilonia. Ezequiel está viviendo en una colonia judía, un barrio judío periférico cerca a un río. Seguramente allá tenían como sus asentamientos y hacían trabajos para los babilonios, no estaban dentro de la ciudad. Y es ahí donde va a comenzar ese ministerio profético de Ezequiel. Es en medio de esa colonia periférica a la ciudad de Babilonia, o sea, afuera de las puertas de Babilonia. Entonces, cuando Ezequiel es llamado, es como la primera fase de lo que se va a llamar la diáspora de Israel, perdón, de Judá.
de Israel. Israel ya los asirios lo habían acabado. Estamos hablando de Judá y Jerusalén, me excuso. Judá tuvo dos, digámoslo así, como dos sitios. El primero fue cuando entró Nabucodonosor y tomó cautivos a un montón de personas, incluido ahí el profeta Ezequiel. Pero todavía quedaba el templo de Jerusalén erigido, todavía estaba en pie. La fase de sitio de Jerusalén y de Israel no fue en una sola oportunidad, sino que fue en dos oportunidades, ¿ya? Es como por decir que en estos momentos Colombia invada Venezuela, por poner los clásicos ejemplos. Llega a Colombia, entra allá al Palacio de Miraflores, no lo daña, toma posesión, saca al presidente actual de Venezuela y todavía quedan los venezolanos viviendo con cierta autonomía y ya la mayor parte de personas deportados hacia Colombia, a ocupar plazas y trabajos forzados a Colombia. Pero en una segunda oportunidad, 10 años más adelante, ahora sí, llega y manda otra comitiva, el presidente de Colombia, a Venezuela con todo el ejército y destruyen el Palacio de Miraflores y acaban absolutamente con todo. De esa manera ocurrió con Israel, con Judá. Judá fue destruido en dos viajes, en dos incursiones por parte de los babilonios. No se da como normalmente se enseña en una oportunidad, sino que se dan dos oportunidades. ¿Por qué sabemos esto? Por el libro de Reyes y por la historia, ¿no? Se da 10 años después. Entonces es ahí, en ese interludio, en ese intermedio, entre el primer cautiverio, que toman una cantidad de gente para Babilonia, en esos 10 años es donde es llamado Ezequiel, donde todavía el templo de Jerusalén no ha sido destruido. Entonces, ¿qué está pasando como en la mente del pueblo que está allá en Babilonia, que ya fue desterrado de Judá? Esas personas están pensando, no, es imposible que los babilonios logren capturar el templo, porque ese es el hábitat de nuestro Dios. Entonces Él seguro va a hacer algo y nos va a rescatar. Y todos cantaban y estaban muy confiados en que Dios les iba a rescatar. Y en medio de esa confianza, en ese transcurso de 10 años, es que Dios llama a Ezequiel. En medio de un pueblo confiado por la providencia de Dios, pero parece que en el corazón de Dios hay otro mensaje que dar, y es Ezequiel la persona que va a dar ese mensaje respecto a ese grupo de personas, a esas colonias judías del primer cautiverio, no del segundo. ¿Me hice entender? Sí. Ok. Entonces, recordemos cómo es el llamamiento. Él estaba en un lugar que es Tel Aviv, ¿cierto? No el Tel Aviv actualmente de Israel. Ese nombre Tel Aviv fue el que puso Teodoro Herz, uno de los padres o precursores del sionismo. Pero no es el Tel Aviv que actualmente es la capital de Israel, sino Tel Aviv era una colonia judía, que a veces las personas confunden cuando dice Ezequiel dice que está en Tel Aviv, pero a ver, ¿cómo así? Está en Tel Aviv si él está en cautiverio. No, es diferente. Tel Aviv significa tel. Cuando ustedes lean o vean en árabe la palabra tel, ¿cierto? Significa como colina o montículo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Tel Amarna, cuando uno lee, como está buscando como cosas de Egipto o de arqueología, te hablan mucho como de lo que encontraron en Tel Amarna. Significa los montículos de la ciudad de Amarna. O Tel Aviv, por ejemplo, la ciudad significa la colina o el montículo, según la traducción actual, dice el montículo de la primavera, ¿cierto? Es eso, pero también para la época en la que está hablando Ezequiel es como el montículo o la planicie de la inundación o se conocía como como el montículo de la inundación o el montículo también de la cosecha o de la restauración. Hay muchos juegos de palabras con qué significa Aviv. Algunos dicen que viene del babilonio, otros dicen que del hebreo, etcétera, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que era una colinita donde había un asentamiento judío, que no es el actual Tel Aviv. ¿Okay?
Él tiene esta visión allí en medio de este lugar y vemos ahí que aparecen los 4 seres vivientes que estaban siempre mirando al frente, con rostro humano, que era el que miraba hacia el frente. A la derecha el león, a la izquierda el toro, y detrás de la cabeza de los seres vivientes un águila, ¿verdad? Estos querubines con sus alas estaban levantando una especie de plataforma de cristal, y esa plataforma de cristal a su vez sostenía lo que es un trono con apariencia de zafiro pulido, que es lo que es como la visión de Ezequiel, donde hay alguien a semejanza de hombre. Y cuando él es elevado en ese remolino de fuego y de centellas como bronce bruñido que nos habla las escrituras, él es llevado a la presencia como en una figura ascendente. Él siempre sube. Los querubines ni siquiera están en el trono, sino soportando el trono. Con sus alas soportan el trono como si fuese el carro de Dios. Ellos, cuando él tiene como este encuentro con Dios, tiene algo de interesante que se me pasó la charla pasada, y es que todos estos animales que están representados en esta visión o en estos 4 seres vivientes tienen apariencia de deidades o de cosas que adoraban, animales que adoraban los babilonios. Y también esto nos está diciendo que Dios les está mostrando con estos seres que Dios está por encima de cualquier tipo de representación de los dioses asirios y de los dioses babilonios que compartían deidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos Enlil, que lo representaban a veces como un toro. Tenemos a Enki, que era un dios babilónico también, un sumerio, que también estaba representado bien sea por la figura de un águila. Otro que estaba representado con la figura del león, que era el rey de los animales, y los mismos querubines, que eran estos seres de los que yo les hablo, que estaban en toda la puerta de Ishtar, que era la entrada como a Babilonia o al templo de Ishtar, que se podía ver, y todos los cronistas hablan de ello, donde habían 2 querubines, hombres, un torso de hombre con un cuerpo de león, custodiando toda la entrada de los templos sagrados. Dios está por encima de todas esas representaciones. Entonces, no en vano, también eso podía evocarle al profeta que el Dios que va a hablar es el Dios que está por encima de todo. Que el Dios que está por encima de todo. Igual sigue siendo un misterio la forma, y por más explicaciones que nosotros queramos encontrar al color del trono de Dios, a la plataforma, a los rostros, a las esferas que se movían junto a los seres vivientes, a los querubines, eso va a ser un campo vastísimo para la especulación, pero podemos un poquito jugar con las figuras de la mitología sumeria para comparar que eran cosas que ellos estaban familiarizados, y más que Ezequiel ya estaba en el cautiverio, y él veía todo ese tipo de cosas en los templos de Babilonia. ¿Ya? No es para decir que significa eso, lo que estoy diciendo es que no era extraño para Ezequiel el ver ese tipo de cosas. Aleja, ¿qué te sorprende de lo que estás leyendo ahí? No, que yo soy confundida con lo del ¿qué dice el hombre? El trono, no, a semejanza de hombre, el rostro. Sí, que tú dices que era ¿de qué hombre? Aparente de hombre. Apariencia de hombre, el que estaba en el trono, o sea, Dios. Pablo, yo tengo una pregunta. Sí, si puedes hablar duro, bien, para si se puede escuchar. Pero es más personal, yo creo. Ahorita al final. No, pero es que después se me olvida. Uno le puede decir a Dios, por ejemplo, que ponga querubines en las puertas de su casa para que no le pueda tocar el mar. De poderlo hacer, sí. Y pues, pero eso sí tiene sentido. Sí, tiene mucho sentido. Esperar la respuesta. Bueno, ya. No, pero sí puedes pedirle a Dios ayuda de los ángeles. O sea, tú sí puedes pedir eso. ¿Sí entiendes? O sea, pero como que el conductor regular como si fuera policía en la puerta de la casa. Sí, es como que el conductor regular es Dios. tú eres a Dios. Y le dices, trae tus ángeles.
¿Sí me entiendes? O sea, y eso es muy diferente Vaya a hablarle al ángel directamente. a rezarle al ángel, a aprenderle las invocar benditas a a los ángeles, a invocar. Ujú. Eso es otra cosa. Ah, no sé. Igualmente no te van a escuchar, los que te van a escuchar son otros ángeles. Exacto. Ay, no. Pero tú sí puedes hacer eso, e incluso cuando tú vayas, digamos que tú estás orando por alguien, estás en medio de algo, ¿cierto? Tú puedes pedir ayuda, ese tipo de ayuda, y llega. Ay, no, pero bueno. Eso es como si va alguien que tiene un chofer y guardaespaldas. Y yo voy y le digo a ese chofer, vení, ¿por qué no manejas mi carro? ¿Y qué te va a decir? Hablé con mi jefe. Exacto. Ay, no, pero sí. Gracias. Bien. Entonces, él está teniendo toda esa visión donde Dios se le está representando como el Dios sobre todos los dioses, el Dios de Israel, en toda esa teofanía magnífica de la cual se puede desprender muchas cosas, pero que no nos vamos a detener por ahora porque ya hablamos casi 2 horas la charla pasada. Vamos a él, entonces vamos al versículo 3, ¿cierto? No. Al capítulo 2. Al 2, muy bien. Iniciar el capítulo 2. Ahora sí, cuando él está frente al trono, ahora sí ya escucha audiblemente el mensaje que él va a dar. Y me dijo, hijo de hombre, ¿por qué esta forma de hablar de Dios como hijo de hombre? Para diferenciar, porque él está en la plena gloria de Dios, y él está diciendo, usted es de la especie del género humano, y separarlo de su gloria. De lo divino. Sí, de su gloria, como decir, yo soy gloria, aquí está mi gloria, y tú eres un hijo de hombre. Te estoy hablando a ti como género humano, pequeñito, eres pequeñito. Es muy diferente. Pequeño no significa menospreciable, significa pequeño, pero es que ante Dios cualquier cosa es pequeña. Es muy diferente a lo que dice Daniel. en Daniel. Sí. Ajá. Hijo de hombre es diferente al hijo del hombre. Ahí donde estaba me confundí. Cuando Jesús dice yo soy el hijo del hombre, se está refiriendo a aquel que vio Daniel en una de sus visiones. Es un título mesiánico. Exacto. Hijo de hombre es simplemente género humano. Sí, porque Daniel dice, y vi a alguien como un hijo de hombre. Semejante, sí, a hijo de hombre. Hijo de hombre, ponte en pie. Pues ponte en pie porque él estaba completamente consternado en medio de esa experiencia, de esa magnificencia. ¿Qué puedes hacer vos más que caer de rodillas, no? Ponte en pie que voy a hablarte. Y en habiéndome entró dentro de mí el Espíritu. Es decir, en su humanidad él no podía ponerse en pie. Lo que estamos viendo es una persona completamente en función con sus sentidos completamente exaltados por la experiencia que está teniendo y consternado no puede ponerse en pie. Y el Espíritu Santo que proviene del trono de Dios hace que él, mire que dice, dentro de mí el Espíritu que me puso en pie. Él necesitó la ayuda del Espíritu Santo para poder contener la palabra de Dios. Y esto nos habla mucho del Espíritu Santo. Y es que cualquier tipo de fe, teología, devoción o cualquier manera en que yo practique mi fe sin intermedio del Espíritu Santo es completamente vacía para acercarme a Dios. Completamente vacía para acercarme a Dios. Es el Espíritu Santo. Que no hay revelación. No hay revelación, es imposible. Es el Espíritu Santo quien me hace a mí poder levantar el rostro y hablarle a Dios. Por eso el apóstol Pablo, sabiendo de profecía, siendo el mismo profeta, siendo apóstol, decía, y es por el Espíritu Santo que nuestro espíritu clama a Dios y le dice papito, le dice Abba Padre. ¿Por qué? Porque solo por medio del Espíritu nosotros podemos reconocerlo a Él y levantar el rostro delante de Él. De lo contrario estaría nuestra carne todo el tiempo hincada. Pero por el Espíritu podemos mirarlo y decirle papá. O sea que antes, por ejemplo, cuando en el pueblo de Israel no había llegado el Espíritu Santo, ellos entonces, ¿cómo era? O sea, la relación con Dios era más de rey. De Señor, era de Señor. La de nosotros es de Padre. La relación que tenía el pueblo de Israel con Dios era de Señor a siervo.
un pueblo servidor. Por eso no tenían experiencia de Dios, sino conocimiento por las leyes. Tenían experiencia de Dios, pero no Los íntima, profetas, pero ajá. no íntima. Porque los profetas sí tenían el Espíritu Santo, ¿cierto? Los profetas sí. Pero lo tenían sobre, pero cuando el profeta moría, el espíritu se retiraba, o cuando ellos se equivocaban, como el caso de Saúl, el espíritu se retiraba, Sí. a diferencia del creyente. Llegaba a ellos, pero no moraba en ellos. Estaban Estaba- Ellos no, influenciados. y los judíos incluso todavía no asumen a Dios como sí. un papá. Para ellos es el Señor. Y es más, una oración como el Padre Nuestro, para ellos es Ofensivo. una blasfemia. Correcto. Para Para ellos, ellos es como así que Dios es tu papá. Todos quién sos tú. Se rasgan las Sí, o vestiduras. sea, para ellos es una cosa. Pero como porque no han que- reconocido que Cristo es el Señor, que Por es Dios, supuesto. ¿cierto? Por eso. ellos entienden las referencias del Padre Correcto. en el Antiguo Testamento en función del pueblo, Ajá. no de la unidad. Pues para ellos es como que el pueblo de Israel es como un hijo de Dios, pero cada individuo es más como a forma de siervo y no de hijo. Y la relación, uno ve el Éxodo, y el Éxodo, siempre que Dios iba a hacer algo, eran ellos que se postraban por obligación a la ribera, pues, como de la montaña, mientras Dios así daba alguna manifestación. Pero todo era como en función de la obligación, y no necesariamente las experiencias que tenían transformaban el corazón, sino que maravillaban la mente y listo, para de contar. De hecho, se podría decir que la historia de la revelación en cuanto al conocimiento de Dios ha tenido tres fases. La primera fase, antes de Abraham, era un conocimiento simplemente ideal de Dios. Desde ellos sabían que Dios existía, solamente, por Noé y los que se salvaron del diluvio. Después, esa relación con Dios pasó de Dios existe a Dios nos escogió como pueblo. Después pasó de Dios nos escogió como pueblo para que le sirviéramos y le fuéramos leales, a Dios nos eligió y nos llamó a ser sus hijos y nos adoptó como hijos. Esa es la relación en que en esos momentos el hombre está con Dios, en que tenemos la potestad para aquellos que creemos en su nombre en ser llamados hijos de Dios. Los que no, no. Entonces esa es la diferencia que tanto choca a las personas entre criatura e hijo. Uno es hijo en tanto heredamos. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque heredamos su reino y heredamos las cosas de su reino y tenemos acceso a las cosas de su reino. Mientras que la criatura, no, aunque es creada por él, criatura, fue creado, esa criatura no tiene acceso a las cosas del reino, por lo tanto no hereda. Y si no hereda, entonces no es hijo. Entonces es hijo de Dios por la herencia y obviamente por la relación, ¿no? Pero mucha gente dice, ¿cómo así? Que todos no somos hijos de Dios, pero eso ¿qué estás tratando de decir? Entonces Dios sí discrimina, qué tristeza, pero yo creía, pues ante todos Dios no somos iguales, sí, todos somos iguales, pero no todos heredamos. Todos somos iguales en tanto nos ama a todos con el mismo amor, pero no todos somos iguales, ni Dios trata de la misma forma a todo el mundo. Si Dios tratara de la misma forma a todo el mundo, Dios dejaría de ser Dios. Dios te trata perfectamente como tú eres. Y por eso se habla de tener intimidad con Dios. Si Dios nos tratara a todos de la misma forma, sería imposible tener intimidad con Dios. ¿Qué es un trato íntimo? Cuando yo te trato de una manera diferente por cuanto conozco aspectos de ti que son excluidos al público. Eso se llama intimidad. Cuando comparto cosas que conozco y que tú conoces de mí. Y Dios, como conoce todos de nosotros, tiene un trato íntimo con nosotros. Y nosotros podemos tener un trato íntimo con Dios conforme nos acerquemos a Él y vayamos teniendo revelación de Él y de su personalidad. Eso es intimidad con Dios. Intimidad con Dios no es solo encerrarme 20 minuticos al día para decir que tengo intimidad con Él. Intimidad con Dios es ese conocimiento o esa revelación de lo que es Él, de su personalidad, de comulgar con su personalidad. No solo es tener espacios de oración, sino conocerlo de verdad. Eso es intimidad. Y permitir que en ese conocimiento que Él tiene de mí, Él me hable conforme yo soy, de manera única, irrepetida, Irrepetida. sí, e inigualable.
Entonces aquí estamos teniendo intimidad con Dios, que lo estamos conociendo. No. Estamos teniendo como la materia prima Sí. para la intimidad. Estamos conociéndolo en su revelación, en su palabra, pero su palabra es pública. Su palabra es pública. Él dejó la palabra, él dice, yo envío mi palabra y no vuelve vacía. Lo que yo haga con esa palabra y lo que yo conozca y lo que salga de mi corazón hacia el corazón de Dios, es eso la intimidad. Vete con él. Esto es conocimiento. Ajá. La intimidad con Dios tiene que ver más con la experiencia tuya. Y con lo que le revela. Porque en medio de esa experiencia hay revelación. Lo que pasa es que el conocimiento es necesario para conducirte a lo largo de esa experiencia. Aunque esto que estamos teniendo acá sí pueda ser parte de tu intimidad con Dios. En tanto que, por ejemplo, no sé, por decir algo, ayer estuviste hablando con el Señor y hoy en la clase Dios te dio alguna respuesta. Entonces hace parte de, más no es la totalidad. Dios puede usar esto, como dice Sebas, Dios puede usar esto como parte de tu intimidad contigo. Mientras estamos aquí desentrañando su palabra, Él te envíe te abra el Espíritu, te diga, captura esto y lo ponga como una perla dentro de tu corazón. Les voy a contar algo que normalmente no cuento mucho. A veces Dios me ha permitido, por ejemplo, mientras estoy dando una charla, me ha ocurrido mucho en viajes, el ver cuando una persona está recibiendo algo. Incluso he visto físicamente cómo alguien recibe algo que se le posa, lo veo a veces como con una forma. Ustedes han visto cuando uno se levanta muy rápido, que uno ve los famosos cucuyos, Sí. ¿cierto? Que uno los ve como puras lucecitas doraditas por ahí. Haga de cuenta un cucuyo, pero de 10 centímetros. Y que permanece por lo menos unos de 3 a 4 segundos suspendido sobre la cabeza o sobre el corazón de alguien. Y eso me ha permitido Dios verlo ya muchas veces. La primera vez me asusté y pensé que había tomado mucha agua. Entonces yo pensé, no, Agua con alcohol. y como me estaban molestando mucho los ojos, en ese tiempo, Siquiera que ahora sí entonces yo pensaba que de pronto era un problema de la vista. Pero Dios, miren lo que es la intimidad. En ese momento, cuando voy a hacer la oración por las personas que me estaban escuchando, yo vi 3 personas sobre las que se posaron estas esferas. La primera persona sobre la que se posó estaba supremamente distraído, era una mujer, estaba distraída hablando por el celular y mirando para todos lados. Cuando se posó esta esfera, inmediatamente la persona se quedó así. Y fue la primera que pasó oración. Y antes de yo tomarle las manos, esa persona cayó en la presencia del Espíritu Santo, sin tener que hacer nada. Y después las otras 2 personas que yo había visto también. Y justamente con esas personas que vi posarse estas esferas, fueron personas con las que seguí teniendo un contacto para seguir viajando a ese lugar. Y Dios empezó a hacer cosas en las vidas de esas personas. Entonces después ya lo empecé a ver y lo veía ya más fugaz. Por ejemplo, un auditorio de muchas personas. Veía cosas fugaces posándose en diferentes personas. Y cuando en el momento de la oración ya sabía que esas personas habían recibido algo de lo que yo había dicho, o algo de lo que había dicho, Dios es como si lo encapsula y se lo mete dentro del corazón para que no se le pierda. Como una llave, como si fueran llaves que Él abre y dice, ojo, usted necesita esto, track, y hace llave en el corazón de una persona. Y para mí ya es muy fácil decir, en el momento de la oración, es muy normal decir estas palabras, como algo así como cuando yo estaba hablando, Dios estaba poniendo algo en el corazón y la persona cae inmediatamente llena del Espíritu Santo. Ha sido como algo que se ha vuelto hasta un poco mecánico. Yo apunto una cosita antes, relacionado a toda esta idea. Y no sé por qué estoy diciendo eso, no sé por qué estaba a raíz de qué. De la intimidad. Una cosa es la experiencia, como te decía ahora, y otra cosa es el conocimiento de lo que uno tiene en Dios. En este camino uno tiene que andar como muy equilibrado en ambas cosas. Porque cuando uno, digamos, está como muy metido en Dios, con mucha oración, con todo este fuego, pero poca Biblia, poco conocimiento, te puedes desviar
puedes desviar y puedes caer en comportamientos y en actitudes que no tienen nada que ver con Dios. Porque en la Biblia hay algunas pautas que incluso a nosotros nos sirven como a los judíos les servían. O sea, hay algunas pautas, hay algunos principios que no se van a mover. Irrevocables. Exacto. Entonces, esos principios te van a ayudar a guiarte. Muchas veces uno está orando y me dice, ay Dios, necesito una respuesta, Dios, ¿por qué pasa esto? Y está en la Biblia. Y Dios lo va llevando a uno a la Biblia y uno dice, ay hombre, pues que aquí estaba. ¿Sí? Y la otra punta del palo tampoco es muy recomendable. O sea, cuando tienes exceso de conocimiento, pero poca experiencia en Dios, también tu mente te va a llevar exactamente a lo opuesto a lo que es este camino en Dios. Entonces uno tiene que andar como muy equilibrado, vivir la experiencia de Dios, orar, vivir en intimidad con Él, pero también aprender, o sea, también estudiar la palabra. O sea, esto no está pues porque sí, no, o sea, esto es una herramienta, así como la oración es también, digamos, de alguna manera una herramienta. Entonces, eso es importante. Bien, gracias, Mejo. Sí, así es. Sigamos. ¿Por qué les contaba esto? Sobre todo por lo que es como las cosas en público. No sé, estaba hablando de la revelación. Ajá. Bueno. Porque a Ezequiel se le posó el Espíritu Santo, lo levantó. Empezamos a hablar de eso. Sin el Espíritu Santo no hay revelación, sí, pero estábamos hablando de otro tema, pero me fui perdiendo. Pablo, o sea que yo a un creyente, pues que esté como en el mismo caminar de nosotros, yo le puedo decir, pues como, es que estos días una niña allá de Remedios que está en el proceso recibió a los testigos de Jehová y a mí como que casi se me levanta el pelo. Entonces uno puede decir ahí que si uno no tiene la relación con el Espíritu Santo, pues no puede tener relación con Dios. Sí. Eso es muy heavy. Yo en esos días estaba que copiaba en Facebook algo de que leer la Biblia sin el Espíritu Santo. Yo dije, pues ya me escribí. Leer la Biblia sin el Espíritu Santo es una piedra, es como yo la leía antes y veía extraterrestres en Ezequiel. Sí, así es. O sea que si no tiene el Espíritu Santo, no tiene relación con Dios. Pues, Es imposible, no hay. Puede No creer existe. que la tenga, pero Ah, sí, puede estar convencido, pero es imposible. Porque Jesús le dijo a sus apóstoles, quédense en Jerusalén y no salgan hasta que llegue la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo iban a ser perdidos, no iban a ser la se iban a iglesia. perder ellos y iban a hacer perder a todo el mundo. Iban a ser unos testigos del Mesías, pero sin poder, sin convicción. El mismo Jesús dijo, o sea, no estén tristes, porque yo me voy, listo, pero va a llegar el Espíritu Santo. Les o sea, conviene. Así como estaban los apóstoles con Jesús, o sea, así vamos a estar nosotros con el Espíritu Santo. Correcto. ¿Cierto? Es decir, si no estamos con el Espíritu Santo, no estamos ni con el Hijo ni con el Padre. Sí. Así de simple. No, es que yo tengo una denominación y es que oran muy bonito y cantan y alaban, pero no creen en el Espíritu Santo. Están jugando a la iglesia y hacen colectas y viven y hacen cosas y hablan de cosas, pero no hay iglesia, es imposible. La iglesia empezó en Pentecostés y así como empezó, así continúa. La iglesia no ha cambiado. Cuando llegó el Espíritu Santo, llegó para quedarse en cada uno de aquellos de los que crea, no más. Iglesia, denominación, grupo de oración, que no te hable del Espíritu Santo, huya, corra, porque eso va a terminar seco, árido. Y no vamos a ver la manifestación de Dios. Por más cosas y cosas bonitas de que hable y predique y todo. Ay, qué predica tan bonita, pero de nada sirve. Prefiero escuchar una clase de psicología gestalt o transpersonal o programación neurolingüística, un concierto, que escuchar un predicador que sin el Espíritu Santo. Es pérdida de tiempo. Y Pedro lo sabía. Por eso esperó al Espíritu Santo y apenas lo recibió, se convirtieron 5,000. Cuando él empezó a hablar lleno del Espíritu Santo. Hay una diferencia muy grande. Y me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Y en habiéndome entró dentro de mí el Espíritu que me puso en pie. Y escuché al que me hablaba. Escuché por la acción del Espíritu.
me dijo: hijo de hombre, yo te mando a los hijos de Israel, al pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres pecaron contra mí hasta el día de hoy. Son gente de cara dura y de corazón empedernido, esos a quienes te mando. Entonces, ¿cuál es el problema del pueblo de Israel? Aquí entiéndase Israel como Judá e Israel, como todo junto. Dios no los está separando a Judá e Israel en este pasaje. Israel se está refiriendo a todo Israel, al pueblo de Israel, ¿cierto? No a la división que después se dio entre Judá e Israel. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema del pueblo de Israel? ¿Dónde? En el corazón. En el corazón. Cara dura son tercos, pero ¿dónde está el problema? Aquí. Diles, así dice el Señor, ¿acaso te escuchen? Dígales, ¿acaso te escuchen? Significa... Si está ¿Te bueno. escuchen o no te escuchen? Exactamente. Hable como sea, pero hable lo que yo le voy a mandar. Y si no te escucharen, es decir, arroje la palabra, y si no te escucharen, pues son gente rebelde. Al menos conocerán que hay entre ellos un profeta. Palabras de nuestro Señor, recuerden. Cuando le pedían a Jesús señales, ¿qué decía Jesucristo? La de Jonás, la de la que visitó a Salomón. Exacto. Ya no hay más. Esas son las señales que él decía que tendrían esta señal. La señal de Jonás, ¿cierto? Que se envió profeta a advertirles. Que Jesús mismo es una señal. El profeta por sí solo, alguien que está escuchando a Dios directamente, es una señal para los que piden señales. Que hay un profeta. El arcoíris no era una señal, o sea, Sí era una señal, también. Pero en este caso la señal sería el profeta. Para los que no crean, la señal es que hay un profeta. Por lo menos reconocerán que hay un profeta. ¿Por qué reconocerán que hay un profeta? Porque aquello que vaticina se va a cumplir. Y cuando se cumpla, sea para condenación o salvación, dirán, era profeta. Entonces esa será la señal, el cumplimiento de la profecía. El profeta se vindica respecto al cumplimiento de la profecía. Es profeta, ¿por qué? Porque su palabra se cumplió. Y su palabra se cumplió es porque la palabra del inefable, del sempiterno Dios, el eterno, se va a cumplir siempre cuando habla. Esa es la manera en que va a ser señal para ellos. Solo el cumplimiento de su profeta. No va a ser a manera de Elías, por ejemplo, que iba a caer fuego del cielo, o por ejemplo de otro tipo de profetas. El caso de Jeremías, por ejemplo, o el caso de Moisés. La señal para ellos va a ser el cumplimiento de su profecía, lo mismo que nuestro Señor. El cumplimiento de todo aquello que él decía iba a ser la prueba para los judíos. Y ni aún así. ¿Alguien iba a decir algo? yo siento que el arcoíris fue como el pacto que hizo Dios. La señal. Sí. Es un fenómeno digámoslo así, cromático, que se da por la refracción de la luz, y Dios lo utiliza como algo que siempre se va a dar y como símbolo de su pacto. Es decir, usa algo que siempre va a suceder para recordar exactamente que su palabra es veraz. Pero eso no fue como que cuando lo de... Sí, el diluvio, claro. O sea, después del diluvio les dijo, y miren el arco iris, cada vez que lo miren, acuérdense de esta promesa. Cuando llueve mucho y deja llover, ¿qué se ve? Y está es el asociado mismo con el arcoíris agua. que seguimos viendo. O sea, Sí, claro. Simplemente es como utilicen eso como un símbolo para recordar que esto no volverá a suceder. Un fenómeno que siempre ocurre en el cielo, yo lo utilizo como garantía de que esto no va a volver a suceder. Es decir, un nuevo diluvio. Es como decir, le garantizo que porque como el agua moja, yo no voy a volver a hacer esto y el agua siempre va a mojar. O la gente que cuando necesitan recordar que tienen que hacer algo, entonces no sé, se quitan el anillo y se lo ponen en la mano para que no se les olvide, y eso sirve como de recordatorio. Pero miren que Dios utilizó ese símbolo. Cuando Dios habla sobre el arco iris, Dios ya le está dando una connotación especial.
también como un recordatorio. ¿Y quiénes utilizan ese arco iris? Ay, sí. Que es un símbolo que para el judío y para el creyente es un pacto del hombre con Dios, pese a que sea producto de un fenómeno natural que Dios utiliza, como en todo lo que, porque Él lo creó, es de Él, y lo utiliza como un pacto, ahora lo están utilizando es como otra cosa, ¿cierto? Entonces es una manera de mancillar también como los elementos que Dios ha dignificado de la naturaleza. Dice: y si no te escucharen, pues son gente rebelde, al menos conocerán que hay entre ellos profeta. Tú, hijo de hombre, no los temas ni tengas miedo a sus palabras, aunque te sean cardos y zarzas, y habites en medio de escorpiones. Cardos, zarzas, es decir, espinas, abrojos y aguijones de escorpiones. Ah, no le creemos, ¿cuál? Nosotros estamos confiados, Dios nos va a rescatar. ¿Usted qué está diciendo? Usted viene aquí a atormentarnos. Y empieza las frases de los incrédulos. Y es que miren que la misión del profeta Ezequiel no difiere mucho de la misión que nosotros tenemos como hijos de Dios. O es que a veces pensamos que nuestro mensaje de salvación es muy dulce, y en esencia sí lo es, para los que lo hemos experimentado. Pero la dulzura de la experiencia que hemos tenido con Dios, cuando sale de nuestra boca a una persona que no cree, es un fastidio. Es un fastidio, nos ven como fanáticos, como abducidos, como tontos, como extremistas, cuando es todo lo contrario, como escorpiones, ¿no? Ante lo que estamos diciendo. No temas sus palabras, no tengas miedo de su cara, porque son gente rebelde. Diles lo que yo te diga, óigante o no te oigan, porque son muy rebeldes. Tercera vez que habla de su rebeldía. Verso 8. Aquí en esta no lo tratan ni de gente, sino son cosas rebeldes. Sí, son cosas. Tú, hijo de hombre, escucha lo que yo te digo. No seas tú también rebelde, como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que te presento. Miré y vi que se tendía hacia mí una mano que tenía un rollo. Lo desenvolvió ante mí y vi que estaban escrito por delante y por detrás, y lo que en él estaba escrito eran lamentaciones, elegías y guayes, es decir, improperios o castigos. Miren, esto es bien interesante porque recordemos que él está en medio de su visión, de su experiencia. Este hombre del trono le hace aparecer ahí al lado un rollo. Estos rollos, obviamente, que se desplegaban como una especie de pergamino, de papiro que cae. En este caso podría ser, según lo que ellos estaban viendo ahí, podría ser como una especie de cuero que se desenvuelve, que se desenrolla. Y lo curioso es que está escrito por lado y lado, es decir, por el contenido tan grande de todas las lamentaciones que él va a tener que decir sobre el pueblo, está denotando el que está escrito de lado y lado por lo extenso del mensaje que Dios va a hablar a través de Ezequiel, y le está diciendo, cómaselo. Esto es Apocalipsis otra vez. Sí. Comas este rollo. Este rollo simboliza la palabra, como la palabra de Dios que él va a poner en su corazón, en su boca. ¿Qué dices que endechas? ¿Qué es eso? Es lo mismo, es como imprecaciones, como hablar fuerte, como amonestar. El mío dice ayes. Ayes es como lamentaciones. Cuando uno dice, ay, me duele, ay, tal cosa. Eso es un aye. Una yayay. Es un ay de exclamación. Sí. O sea que la tuya es una versión traducida, una traducción que sale de la Septuaginta. O sea que él no tenía ni siquiera que escuchar lo que le iba a decir, sino que se ponía. Sí, él lo ponía en su boca.
Y me dijo: hijo de hombre, come eso que tienes delante, come ese rollo, y habla luego a la casa de Israel. Literal, come. Sí, él se lo tragó. Eso voy a preguntar exactamente. Sí, literalmente. Yo abrí la boca e hízome él comer el rollo, diciendo: hijo de hombre, llena tu vientre e hinche tus entrañas de este rollo que te presento. Yo lo comí y me supo a mieles. Es tu palabra como la miel. Y de ahí se inspiraron los panaderos para hacer eso. Saben que de aquí viene algo muy bonito, y es la manera en que el padre enseña a su hijo cuando le está enseñando la Torá, las escrituras, con miel. Es por esto: tu palabra es miel a mi paladar. También lo dice un salmo, también en Proverbios podemos ver algo que relaciona la palabra de Dios como la miel. Entonces dice: me supo muy, pese a que el mensaje es amargo, como proviene de la verdad y proviene de Dios, es gusto, me supo bueno. ¿Cómo sabemos? Pues uno cómo hace para saber que no es, o sea, puede ser que fue espiritual, no. Pues porque Sí, también sí. puede ser que haya degustado mucho de su palabra. Sí, claro. Que propiamente se haya comido el papel. Pero es que acuérdate que él acá está teniendo una visión. Entonces el rollo no era tanto algo así físico, pues que él tuviera que partir el pedazo de cuero y comérselo. Pero sí en la visión tal vez pudo haberlo digerido para que, no sé, como a través de cierta pedagogía, Dios le mostrara a él lo que ya nos va a... Él se tragó algo que estaba viendo, literalmente había una especie de visión, algo que se estaba proyectando en él. Él lo toma y se lo come, pero no era pues tangible. No era con la textura de cuero, no. Él se lo toma como algo, como una visión, pero cuando lo incorpora a su cuerpo físico, Exacto. él tiene una experiencia de dulzura, y él en sus facultades y en su experiencia lo asemeja a la miel, que era lo único que ellos tenían, el almíbar o algo así, como lo dulce de ellos era la miel. Ellos no tenían la caña de azúcar procesada. con esas gafas de realidad, no, con esas gafas de realidad aumentada que hay hoy. Ajá. Y que vos vieras un rollo con esas gafas puestas y tan real que lo coges y te lo comes. Sí. Y te sabe. Lo mismo en el Apocalipsis, también es así. Es lo mismo, exactamente igual. Ellos estaban teniendo una experiencia dentro del espíritu y en el cuerpo también. Entonces esa experiencia no solo comprometía su parte espiritual, sino también su parte corporal. Okay. Yo lo comí y me supo a mieles. Luego me dijo: hijo de hombre, ve, llégate a la casa de Israel y háblales mis palabras. Mira que no eres enviado a un pueblo de habla abstrusa, sino a la casa de Israel. Ese habla abstrusa es como para decir de habla extraña o extranjero, sino que les va a hablar a los de su propia casa. Él va a ser un profeta para su propia gente, para su propio pueblo, solamente. No es a pueblos remotos cuyas palabras no entiendes. Si a estos te enviara, seguramente te escucharían. Más duro es más la dureza de su propio pueblo que incluso la dureza del impío babilónico. Él dice: si yo te envío con estas palabras, más fácilmente se convertirían ellos. Miren, esto no está lejos de la realidad. Esto nos puede... Es que eso pasa ahora, es más fácil Exactamente. a un ateo que a una persona... Nos puede sorprender. Que un creyente. Que a un creyente acomodado es más fácil convencer a alguien que ha tenido a Dios completamente lejos de su vida, que a una persona que tiene a una idea de Dios hecho su propio Dios. Porque cree tener la verdad. Claro. Piensa que Es más soberbio que el que se declara ateo. Es más soberbio el que tiene una relación acomodada con Dios, digo acomodada, que cree tener una relación con Dios, al que verdaderamente está buscando a Dios y sin pruebas en los 5 sentidos está, digámoslo así, sinceramente equivocado. Y el problema es el que en algún momento se creyó creyente, se pasó al ateísmo, predíquele a esos y verás. No, eso ya es otro. O a los que se hacen llamar cristianos progresistas, esos ya están en el otro lado. ¿Cómo es que progresista?
mezclar todo ese progresismo LGTBI, Una vez desfiguradísimo. socialismo, todo eso con teología. Es decir, mezclar lo a inmezclable, su manera. Acomodar. adulterar. Son eclécticos. Como el evangelio del domingo, no le añadan una sola palabra a mi ley. Exactamente, es el que hace eso. Ese sí es más peligroso. Así estaba de adulterado así estaba adulterado la palabra y la ley para los judíos, que ellos creían que no, que Dios los iba a rescatar, nosotros estamos bien, pero Él está diciendo, no, están completamente ciegos, contumaces, desobedientes, todos estos adjetivos que nos está dando el Señor. Aparte de todo, después, en la manera de enseñar, en la pedagogía, ya lo vamos a ver más adelante, vemos cómo Ezequiel va a profetizar, pero de manera activa, como en parábolas, pero participando de su enseñanza, encarnando en su propia vida, en su propio cuerpo, la misma palabra profética que él iba a dar, que eso fue precisamente lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista, en su propio cuerpo y estilo de vida, predicaba el mensaje del arrepentimiento, en la austeridad de su propia vida, que expresaba en cuanto al arrepentimiento, era la manera de vestir, de vivir, de comer y el lugar donde habitaba. De esa misma forma va a ser Dios con Ezequiel, de tal manera que sean como libros vivientes, no solamente predicadores de multitudes donde te paras, das un mensaje y te vas a la casa y te duchas. No, ellos van a encarnar ese mismo mensaje. Y esa era la responsabilidad y el suplicio del profeta. Ay, qué rico ser profeta y hablar de parte de Dios. Tienes que encarnar lo que estás hablando. Tienes que vivir y tienes que sintonizar tu mensaje con lo que está, con tu propia esencia, con tu propia Pablo vida. habla de eso cuando habla usted de unas cartas abiertas de nosotros. Ujú. Sigamos. Oseas, cuando le dice Dios que se case con una prostituta. Sí, y miren esto que va a hacer Ezequiel también. La casa de Israel, por el contrario, no querrá oírte, porque no quieren oírme a mí. No es que sean tercos, es que no quieren a Dios. No quieren escuchar a Dios. Dios tiene una personalidad. Entiéndase personalidad como una forma de ser, su esencia. No personalidad como algo psicológico, sino la esencia de Dios, lo que le gusta, su voluntad perfecta. No la quiere. Dicen estar con Dios, pero cuando Dios dice cómo le gusta algo, lo acomodamos. Entonces no lo quieren a Él. Así de simple. Porque toda la casa de Israel tiene frente altanera y corazón contumaz. O sea, rebelde, pues. Verso 8. Pero yo te doy un rostro tan firme como el de ellos. Si ellos son tercos en su cerrazón de corazón, pues yo también te haré altivo con el mensaje. Yo no haré decaer tu semblante. Mi espíritu va a permanecer dentro de ti, de Ezequiel, y va a dar ese mensaje. Pese a que todos allá estén murmurando, se estén burlando o no estén creyendo. Y va a permanecer la frente en alto. Para que no se acongoje porque se sienta solo en medio de su mensaje. Y una frente dura cuanto a las frentes suyas, tan dura como el diamante, más que el pedernal. No los temas ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde. Verso 10. Díjome también, hijo de hombre, todas las palabras que yo te digo, recógelas en tu corazón y dales atento oído. No solamente escuchar, el corazón es importante acá. Y ve luego y llégate a los deportados. Corazón, entiéndase acá como yo quiero sentir lo que Dios siente, yo quiero pensar lo que Dios piensa, para que cuando yo dé el mensaje esté pensando y sintiendo conforme Dios me está dando este mensaje, porque de lo contrario yo sería una grabadora o una mera reproducción de algo. Pero si yo siento y vibro con el mensaje, entonces ya no seré
una grabadora, sino que soy parte de aquel que está dando el mensaje. Y eso es lo que está buscando Dios con Ezequiel. Y ve luego y llégate a los deportados, a los hijos de tu pueblo, y háblales diciéndoles: así dice el Señor, óigante o no te oigan. Entonces me arrebató el espíritu y oí tras de mí un estruendo de fuerte terremoto. Es decir, él tuvo una primera experiencia y él ya se fue, digámoslo así, a su casa. Aquí él vuelve a tener otra experiencia y es arrebatado por el espíritu, ¿no? Esta no es la misma experiencia del capítulo 1, esta es otra experiencia que él tiene. A Ezequiel le pasa mucho lo que le sucedió a Felipe, el apóstol, pues como que el Espíritu Santo lo arrebataba y lo llevaba Sí. como por un lugar. A veces, pero el rapto de Felipe fue un rapto con cuerpo y todo. Sí. Pero Ezequiel, pues digamos, a lo largo del libro, a él le pasa varias veces Sí, eso. las bilocaciones del espíritu. Pablo, ¿y a nosotros ya no nos pasa eso? Puede pasar. Sí, claro. Puede pasar. Que Dios quiera, que Dios elija. Hay muchos casos documentados en libros, que dan entrevistas. Hay un hombre que Dios lo transportó a Ucrania y él cuenta toda su experiencia y empezó a orar por enfermos en medio de una guerra en los Balcanes. Con los misioneros, en el mundo misionero se ve mucho eso. Se cuenta mucho. Lo que pasa es que, ¿para qué contar algo que la gente no va a creer? Solo se cuenta entre los que creen, porque para los que no creen se burlan. Perlas en cerdo. Sí. A los hijos de tu pueblo y hablan diciéndoles: así dice el Señor, óigante o no te oigan. Entonces me arrebató el espíritu y oí tras de mí un estruendo de fuerte terremoto al elevarse la gloria del Señor en su lugar. Y oí el rumor de las alas de los 4 vivientes, que daban la una contra la otra, y el ruido de las ruedas, ruido de gran terremoto, refiriéndose a todo aquello que él ya había narrado, relatado en el primer capítulo, que es decir, él volvió a tener la misma experiencia del trono de Dios. Entonces me alzó el espíritu y me arrebató. Yo andaba amargado y malhumorado en mi alma, pero fue sobre mí la mano de Dios que me confortó. Llegué así a los deportados de Tel Aviv. Ahora sí, él está teniendo una visión y aquí ya sí hay una... Llegué así a los deportados de Tel Aviv que habitaban en la ribera del río Quebar, a la región donde moraban, y estuve entre ellos atónito durante 7 días. Es decir, ¿qué me pasó? Estaba en un lugar, ahora ya estoy en otro. Primero en espíritu y ahora también en cuerpo. ¿Qué es lo que pasó acá? Ahí queda, él dice, atónito durante 7 días en una población, ya habíamos hablado de Tel Aviv, que es una colonia judía en las afueras de Babilonia. Allá fue transportado, allá iba a empezar su ministerio profético. ¿Okay? Al cabo de los 7 días me fui dirigida a la palabra de Dios. O sea, una vez pasan esos 7 días después de esta experiencia donde él es trasladado, dice: hijo de hombre, yo te he dado por atalaya a la casa de Israel. En algunas traducciones puede decir vigía, en otras traducciones puede decir torre o centinela, ¿ya? Porque atalaya confunde, a veces puede confundir atalaya con una red de pesca. O con la... Sí. Pero los testigos de Jehová precisamente utilizan la palabra atalaya como vigía, el watchtower, torre vigía. ¿Sí se llama la revista que yo siempre Se llama atalaya precisamente por eso, porque ese es como el mensaje para alertar al pueblo y todo eso. Ellos se asumen ese rol. Yo te he dado para atalaya. ¿Qué es una atalaya? Normalmente en el lenguaje militar se erigían determinadas torres en lugares estratégicos donde había un vigía que miraba en la torre y le daba aviso al ejército, a la ciudad, que venía el pueblo contrario y que estaba a punto de ser asediado. Entonces siempre eran como alertando, alarma. Perdón, entonces cuando él dice te he dado por atalaya, significa yo te estoy levantando para que mires por encima de lo que ve la gente y te voy a alertar de los peligros que vienen para el pueblo de Israel, de todo lo que va a venir. Te voy a hacer mirar desde un piso más alto de lo que normalmente las personas pueden ver.
Esa es la atalaya, ver por encima de mi propia capacidad. Por eso va a levantar al profeta como un vidente que va a ver más de lo que las personas normalmente pueden ver. Tú oirás las palabras de mi boca, y de mi parte los amonestarás. Si yo digo al malvado, vas a morir, y tú no le amonestares y no le hablares para retraer al malvado de sus perversos caminos, para que viva él, el malvado morirá en su iniquidad, pero te demandaré a ti su sangre. ¿Quién quiere ser profeta? Estas son las responsabilidades del profeta, estas son las responsabilidades del evangelio. Pablo, pero Dios a nosotros ya no nos va a pedir cuentas de la salvación de otra persona. Sí, Sí. sí. Por eso es que tenemos que estar viendo la Por eso la parábola de los talentos, ¿cierto? Por eso la parábola de los talentos, por eso cuando él dice vayan a las casas y si no les reciben, entonces sacúdanse de las sandalias. Y el mensaje que ustedes dieron los salva a ustedes, pero a ellos los condena. No porque el mensaje sea de condenación, sino que el propio rechazo los condena. Porque uno intentó hacerlo y si ya... Rechazaron el mensaje que los salvaba. En esa acción ellos solos se están condenando, no que el mensaje los condene, ellos solos se condenan, ¿cierto? Que es la interpretación correcta de ese pasaje. Entonces eso es una responsabilidad tremenda para Ezequiel. Tiene que hablar porque tiene que hablar, porque porta la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios tiene que darse, se tiene que expresar. Él está siendo un instrumento, un intermediario, un puente entre lo que Dios dice, y si es el puente entre lo que Dios dice y los corazones inconformes, tiene que darse ese puente. Él tiene que hacer puente. Si el puente se rompe, entonces el responsable es el puente. Ezequiel fue voluntario o... Acuérdense que él era sacerdote, y él como sacerdote, todos los sacerdotes hacían un voto, ¿cierto? Desde pequeños que eran consagrados al templo. Era esa consagración, por ejemplo, como la que ocurrió con Samuel. Esa consagración significaba que en cualquier momento Dios lo puede apartar y le puede hablar. Así que cualquier sacerdote estaba esperando que en cualquier momento Dios lo utilizase para hablarle al pueblo y decirle algo. Miren, por ejemplo, en el Evangelio, cuando... ¿Saben cuál es el nombre del sacerdote? El que era sumo sacerdote, que cuando vio a Jesucristo, bebé y lo cargó. Ay, Ananías. Sí, Ananías. Cuando iba a entrar al templo. No. Ah, El que estaba muy bien y el se tío estaba de... esperando al Mesías. Con el padre Juan el Bautista, ¿no era? No, el que cuando estaba bebé, que lo fueron a presentar Y en el profetizó. templo. Él, y que después profetizó Ana, la profetisa. Sí, se llamaba... Era yo No, pastelero. no, el Mateo. Pastelero. En Lucas está. Él se llamaba... Tiene un nombre muy común. Sí. Juan. Andrés. Felipe. Sebastián. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque ellos en cualquier momento podían profetizar. Ellos sabían que en cualquier momento Dios los utilizaba como un instrumento de profecía. Y cuando Él toma a Jesús en sus brazos y se lo entregan, Él comienza a profetizar. El que lo diga una empanada. Pues, Simeón. Casi que no. no, es que es súper fácil. Sí, porque hay varios Simeones. Yo no dije Simón. Hay varios Simeones. Hay nombres comunes dentro de la casa sacerdotal. Sí. Los Zacarías, los Leví, los Simeón. Simeón. Bien. Simeón. ¿Cómo es que me olvido? Es que no es común. ¿Y qué profetiza? Podemos leer textualmente lo que profetiza. Como sacerdote, entonces lo que está diciendo... Acá lo tengo. Lo leo. Exactamente. Leo. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo la llegada del Mesías y el rescate a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Mira la diferencia que dice, estaba sobre él, no estaba en él. Ajá, Sobre él. sobre él. Una influencia.
Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Es la gloria que rechazaron. Y vamos a ver más, por ejemplo, Gamaliel también como parte del Sanedrín y también de casta sacerdotal, también tiene una especie de revelación para que dejaran en paz a los cristianos en su sabiduría, en Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Entonces podían tener intervención espiritual y no era desconocido para ellos eso, el que Dios pudiese hablarle. Entonces ellos cuando se consagraban, en cualquier momento estaban esperando que Dios les llamara. Es como ese rabino hace unos años, un rabino de Israel que... Kaduri. Sí, que él tenía como, pues que se le apareció supuestamente el Mesías y entonces... Al cabalista, que dejó anotado... Y que escribió en un Sí, él era de Kaduri, pero después lo burlaron, sí. Después se burlaron de él. Y dijo que se estaba enloqueciendo. El nombre del Mesías era Joshua. Exacto. Isaac Kaduri era... Sí, Yitzhak Kaduri. Bueno. Sí, de una unidad. Pero dice, verso 19: Mas si habiendo tú amonestado al malvado, no se convierte él de su maldad y de sus perversos caminos, él morirá en su iniquidad, pero tú habrás salvado tu alma. Esto es lo mismo que decía Jesús Pablo. Lo mismo, pero lo que pasa es que Jesús lo decía de manera menos dramática. Sí. Más pedagógica. Aquí esto es crudo. Versículo 20: Y si se apartare el justo de su justicia, cometiendo maldad, y pusiere yo una trampa delante de él, él morirá. Por no haberle tú amonestado, morirá en su pecado, y no se recordarán las obras buenas que hubiere hecho. Pero yo te demandaré a ti su sangre. Este caso es el caso completamente contrario. El caso de una persona que era considerada justa, pero en el momento de la tentación, o en el momento, digámoslo así, donde su fe iba a ser probada, esa persona, por no haber escuchado la palabra del profeta que necesitaba escuchar, entonces si esa persona no se deteriora todo ese camino de justicia que llevaba, esa sangre, por él no haber hablado, también iba a recaer sobre él. Es decir, tiene que hablar o hablar. Esa es la expresión, hablas o hablas. Para el que crees justo y para el que crees corriente. Exacto. Pero si tú amonestaste al justo para que no pecara y dejare de pecar, vivirá él, porque fue amonestado, y tú habrás salvado tu alma. Pablo, perdón otra vez, pero entonces sí por decir, porque o sea, tenemos que ser claros en que hay que ser prudentes, ¿cierto? Entonces ahí, ¿eso cómo se maneja? O sea, si yo estoy en una conversación que uno ve que la persona pues ya definitivamente no le va a entrar, entonces uno ahí... Pues como ya entiendo. Tú estás llevando absolutamente todo el pasaje de Ezequiel al contexto de la evangelización, ¿cierto? Sí. Y está bien en hacerlo. Sin embargo, hay matices. Y es que el profeta Ezequiel está teniendo un llamado para un pueblo que va a sufrir una cosa terrible, ¿ya? No menor es que el ser humano va a sufrir una cosa terrible si no está cerca de Dios, porque el estar alejado de Dios es lo más terrible que te puede pasar. Entonces, en ese sentido, tienen comparación. Pero voy a esto. El Evangelio tiene su tiempo, tiene su prudencia y tiene su sabiduría. Esto era una palabra directa que Dios les estaba diciendo, dígala a este y a este. Es una palabra condicionada completamente a toda circunstancia. Todos lo tienen que escuchar, el justo y el injusto, gústeles o no. El Evangelio tiene otros matices, porque el Evangelio es un tesoro que si bien usted no lo va a arrojar como un tonto, el Evangelio del apóstol Pablo no lo arrojaba como un tonto. En el Areópago él no llegaba y decía, miren, el que no se pierda, no. Él hacía una introducción
y tenía una astucia para predicar. Y Felipe también en el caso del eunuco, e incluso para el que no creía, con señales y con prodigios, ¿ya? Así que tiene una diferencia, sí, y es que en el Evangelio tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, incluso nos puede decir, a este no le hable. Aquí ya Dios está condicionando al público, es háblele así o sí a este, al malo y al bueno, y punto. Que eso nos enseña a nosotros sobre la importancia del Evangelio, y que tiene una trascendencia casi que de vida o de muerte, casi no, de vida o de muerte, que eso nos lleve a tener más temor de Dios para evangelizar y a saber que la misión que tenemos de verdad es inminente que hablemos. La gente se está perdiendo y se está yendo al infierno, pero que tampoco nos lleve a la imprudencia y a la tontería. Y es que acá en el caso del pueblo Sari, la voz de Dios era la voz del profeta. O sea, y para de contar, exacto, no había no matices. había Espíritu Santo que te iluminara y te dirigiera. Por ejemplo, mira que acá están hablando de un justo que si se equivoca, al día de hoy si el justo se equivoca, Dios puede llamarlo a través de alguien o directamente véngase para acá. Pero en este tiempo no, en este tiempo casi que el profeta iba a estar haciendo las veces de Dios, más o menos. Por eso era tan importante que no callara. Exactamente, y que diera el mensaje perfecto, tal cual. Otro asunto, o sea, es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel que le diga al pueblo de Israel de ese momento, de ese lugar, ¿cierto? A pesar de que muchas de las cosas que le va a decir al pueblo de Israel en este caso nos sirven a nosotros, porque entre todas esas cosas se dicen grandes verdades, es un mensaje directo, específico para una población, ¿sí me entiendes? O sea, por eso no tienes que tomarlo como si tú tuvieras que actuar como Ezequiel, porque es que mucha gente también se toma ese asunto personal y empiezan a asumir que son profetas. Y que tienen que decir las mismas palabras. Que tienen que decir las mismas palabras y actuar igual. Y, o sea, y a veces el Espíritu Santo no te va a llamar a hacer eso. A veces el Espíritu Santo te va a llamar a hacer algo completamente diferente. Sí, pero es importante siempre estar pensando en esto, cómo lo llevo yo al hoy. De hecho, esa es la idea de todo lo que estamos haciendo. Para que lo que decía Santiago ahorita, para que el conocimiento no se quede acá, sino que pase a la experiencia. Fue aquí de nuevo sobre mí la mano de Dios que me dijo, tercera oportunidad en la que Dios toma a Ezequiel: levántate, vete al campo y allí te hablaré. Levantéme y salí al campo y vi que estaba allí la gloria de Dios, como la gloria que había visto en la ribera del Quebar, y caí rostro a tierra. Pero entró en mí el Espíritu, en las tres oportunidades entra el Espíritu. No, es decir, no estaba. Si tiene que entrar en la tercera oportunidad, quiere decir que él no tenía la capacidad, él no tenía las llaves del reino, él no podía ingresar cada vez que quisiera a la gloria de Dios, sino que estaba condicionada a cuando Dios descendiera la gloria sobre él, pero no tenía un acceso. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. En la carta a los Hebreos dice que nosotros, cuando el velo se rompe, nosotros todos tenemos acceso a ese lugar de la gloria. Todo el que cree por la sangre, es bañado por la sangre del Cordero, tiene acceso al arca del pacto, tiene acceso a Cristo, a Dios, a esta gloria de Dios. Es que podemos ir confiadamente al trono de la gracia, sin una limitación. En cambio él no, ni siquiera el mismo Ezequiel, dentro de lo mismo extraordinario de la teofanía, tenía la capacidad de decir, bueno Dios, entonces no, él tenía que esperar a que el Espíritu se posara y la puerta se abriese. Nosotros podemos entrar, abrir la puerta y cenar con él. Fue aquí de nuevo sobre mí pero eso no fue gratis. Sobre mí la mano de Dios que me dijo, levántate, vete al campo, allí te hablaré. Levántate y salí al campo y vi que estaba allí la gloria del Señor, como la gloria que había visto en la ribera de Quebar, y caí rostro a tierra. Pero entró en mí el Espíritu y me puso en pie, y me habló Dios diciéndome, ve y enciérrate en tu casa. Tú, hijo de hombre, verás que echan cuerdas sobre ti y te atan con ellas, y ya no podrás salir a ellos. Es decir, él va a tener ese... y verás que te van a atar, no es literal, no es que van a llegar unas personas, van a entrar como ladrones y lo van a amarrar allá como si estuviera secuestrado. Es decir, que él va a sufrir una especie de parálisis sobrenatural, Ezequiel.
ya va a comenzar él mismo a encarnar el mensaje. Y haré que se te pegue la lengua al paladar y quedarás mudo, es decir, va a estar muteado. Y ya no serás para ellos un censor, porque es casa rebelde. Mas cuando yo te hable, abriré tu boca. Está completamente Dios aquí haciendo algo muy fuerte en Ezequiel, y es apagando por completo su carne. Su carne no va a interferir en el mensaje. Qué bueno que eso lo hicieron eso. Con la responsabilidad también. No. No, pero en la medida Uy, en no, que sí, pero que lo pongo en un mute, pues también. no, pero en la medida en que uno más se mete en Dios, eso va pasando. La carne. Sí, y uno más, o sea, más uno se da cuenta de los defectos que tiene, mientras uno más camina con él. Mas cuando yo te hable, abriré tu boca, y entonces les dirás: así habla el Señor. El que oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque es casa rebelde. Voy a terminar ya con este pasaje porque ya nos pasamos del tiempo, pero Voló. las 9:22. Tú, hijo de hombre, toma una tableta de arcilla y póntela delante. Esto es ya la cuarta visión. Estamos hablando de que él quedó quieto en su morada, donde él estaba viviendo allá, y él estaba completamente estático, sin poder mover, con la lengua pegada y en una especie de catarsis. De catatonia. Tú, hijo de hombre, toma una tableta de arcilla y póntela delante. Otras podrán decir un ladrillo. Tableta de arcilla yo la retiraría. Adobe o ladrillo van mejor al lenguaje original. ¿Por qué? Porque él está en Babilonia. Los babilonios eran grandes constructores de unos adobes gigantescos con los que hacían los templos, las murallas, los zigurats y todas las cosas de la ciudad, y ustedes pueden poner ruinas babilónicas y ver unos pedazos gigantescos de ladrillo, y sobre eso, en escritura cuneiforme, era que ellos hacían todas las cosas, empezaban a martillar la piedra y ahí escribían. Entonces él le va a decir que tome eso para comenzar a hacer algo. Tú, hijo de hombre, toma aquí es en tableta para no confundir en esta versión, y póntela delante. Traza en la tableta el plano de una ciudad, Jerusalén. Pon contra ella cerco, alza contra ella torres, haz vallado, asienta campamento delante de ella, y pon contra ella arietes en derredor. Toma luego una plancha de hierro y ponía como muro de hierro entre ti y la ciudad, y dirige a ella tus miradas. El cerco será estrecho y lo estrecharás cada vez más, es señal para la casa de Israel. Él estaba mudo, recordemos, y él no podía hablar. Entonces Dios iba a encarnar en él la acción de aquel que se está dejando llevar por el Espíritu, y sin poder hablar va a hacer un plano en un ladrillo, Ezequiel, sobre lo que va a pasar con Judá, con Jerusalén. Este es muy parecido a Zacarías, Pablo, ¿no? Varias, sí, ¿no? Y si ves Jeremías, está muy relacionado. No, también. pero digo yo, el papá que quedó mudo el por no Juan creer. Bautista, y también en una tablilla tuvo que escribir luego el nombre del hijo, que anunciaba prácticamente esto. Pero esto que lo está poniendo a hacer para que otros lo vean. Para que otros lo vean, para llamar la Como una atención. maqueta, como una especie de performance. Sí. 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 Es que eso, ¿sabe cómo se llama teológicamente ese performance que vos estás diciendo? Se llama parábola en acción. Ya. Así se le conoce teológicamente. Lo que Jesús hizo con la zarza ardiente. Cuando Jesús maldijo la higuera. Cuando Jesús maldijo la higuera, fue una parábola en acción para enseñarles la fe. Y el poder, no solamente la fe, la palabra unida a la fe y todo lo que produce. Todos esos matices que Dios en enseñanza lo hizo en una parábola en acción. Lo mismo que está haciendo en estos momentos Ezequiel. Lo que pasa es que Jesús lo hacía de manera natural, Ezequiel está siendo guiado.
este le está siguiendo solamente obedientemente instrucciones. Entonces él está haciendo un plano literalmente de Jerusalén, un ejército acampando al lado de Jerusalén, rodeándolo por todos lados, unas torres listas para tumbar las murallas de la ciudad de Jerusalén, que eran bien conocidas por estar bien fortificadas, meterse por todos los túneles, y cada vez se va estrechando más, es decir, se les van a meter por una rendija, por un lugar que ustedes no se imaginan, y por el otro lado, cuando abran las puertas, va a llegar todo un ejército y los va a sitiar. Y eso fue lo que pasó exactamente. Entonces, esto es bien interesante porque él está profetizando, pero a la vez está llamando la atención, porque él era conocido como un sacerdote, y decían, este hombre se quedó mudo, apareció aquí de buenas a primeras, llama la atención, y van viendo cómo él empieza a hacer en un adobe gigante todo ese tipo de cosas, una profecía. Y yo me imagino que los curiosos comenzaron a acercarse a ver qué era lo que estaba haciendo él. Dejamos aquí porque ya lo que se viene es aún más fuerte, es bien interesante. De pronto entonces en la próxima charla vamos a ver algunos proverbios, porque estamos intercalando proverbios y... Pero sí, Fue en el 3, ¿cierto? o seguimos con Ezequiel. deberíamos seguir siquiera por ahí como hasta el 10, ¿ok? Pero Proverbios también es muy bueno. Es muy bueno. Digamos mitad. Para no desubicarnos, entonces seguimos con Ezequiel. Cuando pasen las visiones, Eso. nos vamos a proverbios. Pero es muy interesante ver esto porque los profetas, por el mensaje, el poder del mensaje que tenían, sufrían mucho. El profeta sufría mucho. ¿Cuánto tiempo pasaba entre una visita y otra? Aquí estamos hablando, aquí nos dicen, pasó entre una y otra, pasaron 7 días. Pero 7 quiere decir, ok, pero Sí. no es 7 días literales, yo creo que 7 quiere decir como... En este caso dice 7 días. Suponemos que pasó 7 días de estupor, o 7 días para referirse a un tiempo indeterminado. Completo. Sí, o completo o indeterminado. O 7 Shabbat. Sí, ellos también utilizan mucho años de días de años, o sea, que dicen y pasaron 70 semanas, pueden ser 70 años, ¿cierto? O también puede ser que utilizan números redondos, como por decir 100 o 1000, para decir una gran multitud, sin meterse al detalle. Y es una forma de la narrativa semita que a veces no entra en esos detalles porque no los tenían, o la revelación no les daba eso, sino que les daba era el matiz moral, o la enseñanza moral era lo que ellos querían resaltar muchas veces, ¿cierto? Bueno, Padre, gracias te damos, Señor, por tu revelación. Ayúdanos, Señor, a despertar un temor a quién eres tú, pero ese temor de saber que el conocerte, Señor, también acarrea una responsabilidad muy grande, y que ni siquiera, Señor, sabemos lo que estamos llamados a hacer. Y si en nosotros no hay esperanza, porque no sabemos qué estamos llamados a hacer y que somos en ti, es difícil que nos animemos a poder expresarles a los demás lo que ellos también están llamados a hacer, así como nosotros lo somos. Señor, ayúdenos a conocer, Padre, las dimensiones, siquiera un poco, del alto precio que pagaste por nosotros. Ayúdanos a conocer el valor de cada gota de tu preciosa sangre. Ayúdanos a conocer cuánto vale tu sangre, para que sepamos cuánto vale también nuestra vida, Señor, que ha sido comprada con esa sangre. Yo te doy gracias por cada uno que ha venido acá, Señor. Llévenos en paz, y el poder, Señor, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo sea siempre visible en cada una de nuestras vidas, Señor. Amén. Amén. A ustedes.